¿Cómo es posible que una sociedad, que un país que haya sido destruido en la Segunda Guerra Mundial, como lo fue el Japón, al que lanzaron 2 bombas atómicas, se haya transformado en 20 años en la segunda potencia económica del planeta, superando a Francia, Alemania, Europa? De algo insólito. ¿De qué manera, qué hizo posible esa transformación en tan poco tiempo? Nosotros estamos hablando que la reconstrucción de Venezuela puede durar 2 generaciones. Japón lo hizo en 20 años, transformándose en una potencia del mundo. Después de 3 siglos de aislamiento, a final del siglo XIX, en 1853, llega el barco de guerra de la Marina norteamericana, un barco de 2.500 toneladas, y obliga al Japón por la fuerza a abrir sus puertos al comercio extranjero. La figura del shogun desaparece, se restaura el poder imperial y arranca la modernización del país. Ahora aquí pasa algo. ¿Cuáles son los modelos de militar del Japón que quieren modernizarse como Europa? Europa controlaba en 1914 el 84% de la superficie del planeta. Japón piensa, si se quiere europeizar, pues me tengo que imperializar, me tengo que volver imperialista. Entonces atacan a los rusos, en 1905 le ganan la guerra a los rusos, se anexan a Manchuria, en 1910 se anexan a Corea, y poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial invaden a China en una invasión brutal que causó a millones de muertos. Un poco la misma idea de Putin. Putin se quiere europeizar, o los europeos quieren que Putin se europeice. Entonces Putin hace lo que Europa hizo en los últimos 100 años: tragar, devorar territorios. En el caso de Putin es inaceptable por el periodo histórico que estamos viviendo. Ya la gente no acepta esas conductas de parte de ningún país, de ningún estado, pero además Putin aniquila gente por docenas de miles. Es un devorador de hombres, como se ha podido ser la Coatlicue en México, una devoradora de hombres, y de un apetito por las tierras sin lugar. Viene el periodo después de la restauración Meiji, el periodo Taisho, que finaliza en 1926 con la muerte del emperador Taisho, y viene el periodo Showa, que arrancó en 1926 y finalizó en 1989 con la muerte del emperador Hirohito. Del 1 de enero de 1946, los japoneses sorprendieron a encontrar en la prensa una declaración en la que se afirmaba que ya el emperador no tenía origen divino y que los japoneses no estaban destinados a gobernar al mundo. Por primera vez en su historia, Japón estaba controlada, dominada por una potencia extranjera. Y sin embargo, en esas 2 primeras guerras fueron de un éxito rotundo, un crecimiento de 10% anual, ayudado quizás en su inicio por la guerra de Corea, que permitió a Japón exportar armamento a los países occidentales. Este crecimiento económico, no solo limitado por supuesto a la guerra de Corea, hizo que Japón sorprendiera a los economistas del mundo. Kenneth Galbraith, uno de los principales economistas de la época, había publicado en 1958 la Sociedad de Affluent Society, la sociedad próspera, dijo que los países ricos eran una pequeña esquina del planeta donde vivía la gente blanca europea. El mensaje de Japón al mundo fue escuchado por Singapur, Taiwán, Hong Kong, Malasia y ahora más recientemente China. Y es un éxito que agarró por sorpresa al mundo entero. La historia de la empresa Sony, fundada por Akio Morita, es sorprendente. Fue un señor que venía de una familia que había sake en los últimos 3 siglos en Nagoya. Inició con un capital de $500 apenas, con su socio, una de las empresas más importantes del mundo. En 1960, Charles de Gaulle, el héroe militar francés, entonces presidente de Francia, se burló del primer ministro de Japón llamándolo vendedor de transistores, cuando este dijo que iba a duplicar en muy poco tiempo el Producto Interno Bruto del Japón.
2 años después, la economía japonesa duplicaba a la francesa y poco tiempo después a la Inglaterra y a la Alemania, convirtiéndose en la segunda economía del planeta. Ya los japoneses empezaron a recorrer el mundo como turistas y se les vio en las principales ciudades del planeta y ya no se saludaban con la tradicional frase konnichiwa, que es buenas tardes, se saludaban diciendo mukarimaka, que es como mukarimaka, estás haciendo plata, estás haciendo dinero, ¿cómo te va? Pero esto tuvo un fin, esto se frenó, por supuesto. La crisis financiera, el terremoto de Kobe, el ataque terrorista al metro de Tokio, finalizó una época. Hacia los años 70 fue el momento de la economía, de la transformación de la economía nipona. Los años 80, 90 fueron el freno en seco. El superávit comercial japonés finalizó cuando el valor del yen se duplicó frente al dólar, frenando las exportaciones porque habían duplicado su valor. Los inmuebles, el valor de los inmuebles, el valor de los bienes inmuebles, donde han invertido las grandes empresas su superávit, creció 75 veces hasta llegar a representar el 20% de la riqueza del planeta. Llegó un momento donde, por supuesto, la burbuja financiera, que estaba causada en cierto modo por esa revalorización de los activos inmobiliarios de las empresas, se vino abajo. El índice Nikkei perdió el 65% de su valor en 1992. El año 95 fue el terremoto de Kobe, un terremoto terrible. En el año 95 sobre todo vino el ataque con gas saurín, con gas nervioso por parte del grupo terrorista Aum Shinrikyo al metro de Japón, que causó muchos muertos, muchos heridos y un pánico terrible que fue investigado después por Haruki Murakami, el gran novelista que conocemos nosotros, autor del libro 1Q84, La muerte del Comodoro, y esta última que no hemos leído todavía. Un gran autor que se da a conocer, a mi juicio, de una manera como un pensador, no solamente como un novelista de una gran imaginación, con su libro Underground, que es el subway, el metro de Tokio. Analizó a víctimas y a terroristas por igual. Todo se juntó. El emperador Hirohito muere con 87 años en 1989, finaliza la era de Showa. Cae el muro de Berlín en noviembre de 1989, estalla la burbuja financiera en 1990, ocurre el terremoto de Tokio, el ataque terrorista de Aum Shinrikyo en Tokio. Entonces, el freno, el golpe fue una cosa brutal que conmovió y significó un cambio en la vida social y de la mentalidad japonesa del mismo nivel como lo pudo haber sido la Segunda Guerra Mundial. Y para finalizar, la tragedia de Fukushima, la obsesión del Japón con la energía nuclear era evidente. Era el único país del mundo que había sufrido un ataque nuclear, le habían lanzado 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y después de la guerra del año 73 entre Israel y los países árabes que causó el embargo petrolero, Japón lo superó, y llegó un momento después de los Juegos Olímpicos de Japón y en 1964 y que China lanzara por primera vez su bomba atómica, Japón tomó la decisión como Estado de propiciar, de alentar, de no depender del petróleo, y construyó 54 reactores nucleares, 1 de cada 10 en el mundo. Finalmente vino un terremoto que asoló el noreste del Japón, vino el tsunami que acabó con 20.000 vidas, y la comisión parlamentaria que investigó el accidente determinó que el culpable no había sido un técnico, un ingeniero, un empresario, una falta de colaboración de las autoridades encargadas de velar por la seguridad sísmica del país o de analizar la realidad geológica de la nación, sino las convenciones culturales japonesas que impedían tener independencia. Entonces, claro, si nadie es culpable o si todos somos culpables, no se le puede encontrar ningún responsable a la tragedia. Sin embargo, Matsuo Yoshida, el gerente de la planta, le hicieron un homenaje recientemente en Netflix. Hicieron una serie que se llama Los Días, The Days, donde el señor decide por su cuenta, llevándole la contraria a su superiora en la empresa eléctrica de Tokio,
que controlaba los reactores nucleares, y la dirigencia política de su país decidió inundar el reactor nuclear con agua del mar a fin de bajar la temperatura e impidiendo ese desastre nuclear que pudo haber ocurrido, que hubiera sido la muerte de Japón, por la mitad del país hubiera quedado inutilizado por la radioactividad, incapaz de la vida humana. Masao Yoshida fue escarmentado, se le llamó la atención por desobedecer las órdenes de sus superiores, inclusive después del accidente, pero él murió 2 años después. El primer ministro de Japón fue al entierro, lo saludó, reconociendo que su independencia de criterio, su decisión personal de llevarle la contraria a las autoridades políticas y empresariales de su país, había salvado al país. La destrucción del país, esto conmovió, esto terminó de conmover el país, significó un cambio de alguna manera en el que los japoneses empezaron a ver el mundo. Hay un libro que leí hace poco, David Pilling, se llama Bending Adversity, como Japón, el arte de la sobrevivencia, que analiza toda esta historia y el accidente nuclear, un accidente nuclear que nadie pudo prever. Son las placas del Pacífico a provocar un tsunami que atravesó el Pacífico a 800 kilómetros por hora y que llegó 800 kilómetros por hora. Estamos hablando de velocidades superiores a la de un jet que llegó a Chile poco después, a las costas de América. Es un tsunami que nadie era capaz de provocar, pero que los japoneses empezaron a darse cuenta y a cambiar y a reconocer el Gaman Suyoi, que era esa humildad, esa resiliencia en el noreste del país, que a pesar de los desastres era capaz de entender, de reconocer el valor de la vida y de la solidaridad entre los seres humanos. Japón, inclusive Samuel Huntington en su libro Choque de Civilizaciones en 1996, reconoce 7 categorías de civilización en el mundo. Una de ellas es Japón. Hasta el punto lo consideran diferente. Ahí es una cultura tan fascinante que tanto nos tiene que decir en relación con la humildad y con esa zona nebulosa, vaga, difusa entre la libertad individual y el respeto a sus superiores, y el sentido de la solidaridad y de sentirse parte de una comunidad que tiene mucho que decirnos y sobre el cual merece la pena investigar y reflexionar. Quería terminar con 2 kotowaza y un poema. 2 kotowaza es un proverbio japonés. El primero es Shipai wa Seiko no Moto, es decir, algo así como más enseña la adversidad que la prosperidad, o los errores son la fuente del aprendizaje, del éxito, que es algo válido para todos nosotros. No podemos tener miedo de los errores, ni en política, lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, ni en nuestras empresas. Y el otro kotowaza es Suki koso mono no youzo nare, es decir, para aprender algo tiene que gustarnos lo que hacemos. La alegría de aprender es la fuente de esa energía que nos va a conducir a superar con alegría los mismos errores que nos están haciendo crecer. Y quería terminar con un poema de Masao Kashiki, un poeta a finales del siglo XIX, que dice así: Hino iriya asakaru ato no toriame, es el sol poniente, cuando va el sol después de cosechar, la lluvia pasa. Muchísimas gracias a Ricardo Bello, transmitiendo desde Sevilla, España. Si les gustó o si no les gustó, si quieren llevarme lo contrario, sería lo mejor de todo, por favor escríbanme y no dejen de suscribirse a mi canal. Disponible en YouTube y en las distintas plataformas de podcast. Muchísimas gracias.